tema de hoy día es relativamente más corto. Muy bien, entonces comencemos con la actividad programada para hoy día. Como siempre, por favor, les solicito que podamos mantener las cámaras encendidas durante el transcurso de la clase. Bien. Bueno, entonces comencemos con la temática de hoy, la semiología del oído. Como con la semiología de los distintos órganos, solo nos vamos a abocar a lo que significa la parte externa, la parte de sobre todo de la inspección referida al pabellón auricular, tomando en cuenta que la semiología del sentido del oído está programada dentro de lo que es la semiología de los pares craneales en el tema de semiología neurológica. Hoy nos vamos a abocar a lo que es el pabellón auricular y algunos otros elementos más que vamos a ir viendo. Bueno, básicamente el sentido del oído se evalúa a través de la inspección. Debemos observar adecuadamente el pabellón auricular para poder tener datos respecto a los siguientes puntos. La integridad de la piel. Pongamos atención, pongamos énfasis en lo que significa las características cutáneas del pabellón auricular, si es que existe algún tipo de alteración de la piel, algún tipo de infección que pueda comprometer sobre todo el lóbulo de la oreja. Esto es frecuente en personas de sexo femenino por el uso del arete. Varones también, sabemos que los varones también ahora ya usan arete con características. El uso del arete puede llegar a producir procesos infecciosos a nivel del orificio donde se coloca el mismo. Este proceso infeccioso puede convertirse en una celulitis, de tal manera que el lóbulo del pabellón auricular, el lóbulo de la oreja, llega a presentarse de una manera que tenga las características de la tetradencesis. Estamos hablando de aumento de calor local, de dolor a la palpación, de aumento de volumen y del eritema característico que es la coloración rojiza de la piel. Acá en la parte del lóbulo puede empezar ese proceso infeccioso y se va a transmitir a toda la extensión del pabellón auricular. Lo más común es poder encontrar procesos de celulitis, de cuadros infecciosos. Pero también el pabellón auricular puede estar referido o puede presentarse con otro tipo de procesos infecciosos, procesos inflamatorios, neoformaciones, modulaciones que deben ser correcta y adecuadamente evidenciados al momento de la inspección. Segundo punto a evaluar, la forma y el tamaño. Sabemos que la forma es como de una habichuela, una forma ovoidea, con la parte más ancha hacia arriba, la parte más delgada hacia la parte inferior. ¿Cómo sabemos si el tamaño del pabellón auricular está o es normal? Si es un pabellón auricular más pequeña o si es más grande. Acá tenemos el dato. Se traza una línea desde el extremo del ojo, desde el ángulo externo del ojo, hacia la zona occipital. En esta línea imaginaria, el borde superior del pabellón auricular debe chocar con esa línea imaginaria que nos hemos trazado. De esta manera podemos determinar si el tamaño del pabellón auricular es el correcto. Si sobrepasa esa línea, entonces estamos con un pabellón auricular más grande. Si está por debajo de la línea, sería un pabellón auricular más pequeño. Luego debemos observar adecuadamente la simetría entre ambos pabellones auriculares, tanto el lado derecho como el izquierdo, deben ser simétricos. Entonces, hagamos una comparación entre un lado y el otro. Y la posición del pabellón auricular
debe colocarse en la región temporal inmediatamente por delante de la apófisis mastoides. Esa es la posición normal. Por alguna situación, sobre todo alteraciones de tipo congénito, los pabellones auriculares pueden llegar a presentar alteraciones en cuanto sobre todo a la forma. Yo conozco personas, tengo amigos que tienen el pabellón auricular, uno de los pabellones auriculares más pequeño, inclusive prácticamente hipoplásico, con ausencia casi completa del pabellón auricular, esto por alguna alteración de tipo congénito que está asociado a cierto tipo de anomalías cromosómicas. Para la palpación del pabellón auricular debemos palparlo entre el dedo pulgar y el dedo índice de la mano con la cual vayamos a realizar esta maniobra. La palpación debe ir dirigida a poder evidenciar, como ya hemos visto en otras zonas de la cara, sobre todo puntos dolorosos. El pabellón auricular no debe doler, no debe presentarse dolor a la palpación del pabellón. Si encontramos dolor en cualquier punto, este ya es un dato completamente patológico. También debemos palpar el pabellón en busca de neoformaciones, nodulaciones, tumoraciones que son completamente patológicas. Segundo punto, palpar la región mastoidea. De igual manera, la región mastoidea, la apófisis mastoides, es la superficie ósea. Se encuentra justo por detrás del pabellón auricular, no debe presentar dolor. Encontrar dolor, estaríamos ante un proceso infeccioso o inflamatorio de la zona mastoidea que se denomina mastoiditis. Y por último, presionamos el trago, que es la eminencia triangular que ocluye el pabellón auricular. Presionamos el trago directamente hacia el canal auditivo. El trago, una vez que lo presionemos, ocluye el pabellón, el ingreso al conducto auditivo externo, y una vez que retiremos el dedo, el trago debe volver a su posición normal. Obviamente, mientras hagamos esta maniobra, la audición disminuye, ¿no? Vulgarmente, taparse los oídos. Va a disminuir la audición y en ese momento debemos preguntar al paciente si es que encuentra alguna diferencia en cuanto a la audición del otro oído, que será estará en ese momento con el conducto auditivo externo permeable. Primero tapamos uno de los oídos, luego tapamos el otro y luego ambos al mismo tiempo. ¿Qué hallazgos podemos encontrar? Lo primero que vamos a buscar son los datos normales para cualquier pabellón auricular. El conducto auditivo, el canal auditivo, en el adulto mide aproximadamente 1 pulgada de largo. Es poco usual encontrar canales auditivos que tengan un tamaño distinto. Puede haber por hipoplasia en el canal auditivo el conducto más pequeño, que sería tal vez la situación más usual de poder encontrar. El identificar un canal auditivo más largo, eso sí ya es algo más raro. Vamos a encontrar también vellos que crecen cerca del tercio externo del canal en la persona adulta. Estos vellos, al igual que en las fosas nasales, no permiten el ingreso de cuerpos extraños y sirven como un punto para la detención de cuerpos extraños, de partículas de polvo sobre todo. Y es normal encontrar cerumen. Este cerumen es el que lubrica el conducto auditivo y ayuda también en la retención de ciertos elementos extraños. En condiciones normales, las características son de un color amarillo claro, filante, pegajoso. Se puede volver de una coloración distinta, oscuro o rosado, tal vez ante un cuadro infeccioso. Inclusive puede tener características hemáticas cuando ya se tienen alteraciones
que produzcan sangrado en el interior del conducto auditivo. El observar el cerumen con un material fétido, de olor fétido, de una coloración verdosa, ya nos darían datos que nos orientan hacia el diagnóstico de una otitis externa. Esta es la manera como se debe realizar la palpación del pabellón auricular. Entre el dedo pulgar y el índice, vamos agarrando el pabellón auricular en toda su extensión, buscando los puntos dolorosos o neoformaciones. Luego debemos jalar hacia arriba y hacia atrás, también en busca de dolor. En condiciones normales no debe haber dolor a la palpación con esta maniobra. Y la palpación de la zona mastoidea se realiza con uno o con dos dedos, dependiendo de la pericia que tenga el médico examinador, también en búsqueda de puntos dolorosos. Cuando el pabellón auricular es más grande de lo normal, vamos a denominar como macropía. Pabellón auricular mucho más grande en tamaño en relación a lo que esperamos. Un pabellón auricular más pequeño, estos que les decía que son más frecuentes, por alteraciones genéticas, por alteraciones de orden cromosómico, les vamos a denominar como micropía. Las alteraciones en cuanto a la forma y a la estructura, por microsomías, alteraciones congénitas que van a ocasionar que el pabellón sea más pequeño de lo usual, que sería otra causa, traumatismos del pabellón auricular, frecuente en golpes a nivel de la cabeza, en traumatismos craneoencefálicos, por agresiones físicas, pero sobre todo por accidentes de tránsito. Yo tuve la oportunidad en varias ocasiones de poder atender pacientes víctimas de grandes accidentes de tránsito, flotas con pasajeros que chocaban entre sí o embarrancamiento de flotas, donde hemos podido atender a pacientes con desprendimiento del pabellón auricular, cercenamiento de porciones del pabellón auricular. Hay que indicar que al ser una zona ricamente vascularizada, el pabellón auricular sangra de una manera importante. El pabellón puede ir sangrando y es difícil poder detener el sangrado hasta que no se hagan los correspondientes puntos de sutura. También podemos encontrar tofos. Estos tofos, que seguramente alguna vez han escuchado el concepto, son nodulaciones, neoformaciones con un contenido de ácido úrico, típicos en casos de gota. La gota es una enfermedad que se estudia en la materia de reumatología, la artritis gotosa, que se caracteriza por la acumulación de cristales de ácido úrico en el interior de las articulaciones. Pero hay una manifestación extraarticular de la enfermedad que se denomina tofos. Estos tofos pueden estar en cualquier lugar de la piel, alejada de las articulaciones. Podemos encontrar a nivel de antebrazos, a nivel de codos. Yo he visto pacientes con tofos a nivel de toda la extremidad superior. También podemos encontrarlas a nivel de los pabellones auriculares. Observemos luego el conducto auditivo externo, para lo cual realizamos una inspección visual directa y posteriormente con un otoscopio. La inspección externa simplemente nos permite ver la parte externa del conducto auditivo, la zona del trago y una porción del tercio externo del conducto. Ya la observación con otoscopía nos permite observar los 2 tercios internos del conducto y además la membrana del tímpano. Denominaremos otitis cuando vamos a encontrar cuadro inflamatorio, características propias de un proceso inflamatorio que comprometa al conducto auditivo. Otorragia se refiere a la salida de sangre. Por el conducto auditivo podemos observar la salida de porciones de sangre en distintas cantidades que pueden ser secundarias a lesiones internas del conducto auditivo, laceración de la membrana timpánica o hasta
laceraciones, heridas, ¿no? En el interior del conducto por algún tipo de traumatismo o agresión, o inclusive secundarias a algún cuadro infeccioso. Denominaremos otorraquia, que también tiene un sinónimo otolicuorraquia, otolicuorraquia, que es la salida de líquido cefalorraquídeo. La salida de líquido cefalorraquídeo ya es un dato que debe preocuparnos, porque esto implica de que se ha interrumpido las meninges, se ha lacerado las meninges a nivel del interior del cráneo, y lo que estamos observando es la salida de este líquido cefalorraquídeo, que tiene como causa principal la fractura de los huesos de la base del cráneo. Esa es la causa más importante, la causa principal para la otorraquia. Y vamos a denominar otorrea a la salida de otra secreción como pus, sobre todo pus, material purulento, que ya, como hemos mencionado previamente, sería un dato